Hola a todos, Shabbat Shalom, hoy es sábado 23 de septiembre de 2017, un Shabbat muy especial como les conté ayer, Shabbat Shuvah, y estoy en el Emek Israel, en el Valle de Jezreel, que es uno de los lugares más amplios y el único lugar por donde podían transitar ejércitos o grandes peregrinaciones desde el lado de Jordania, del Valle de Jordán, con destino al oeste, al Mediterráneo. Por eso es tan importante esta zona en la que vine hoy a visitar. Detrás mío vemos el monte Israel, Tel Israel, que es donde estaba ubicado el palacio del rey Ahab, que era el rey de Israel, durante los inviernos. Él tenía un palacio y una capital en Shomrón, pero acá él venía a pasar los inviernos junto con su esposa Isabela. Voy a comenzar el paseo acá, voy a subir y después voy a pasar al otro lado del Tel Israel, donde hay un bosque de eucaliptos, unos 6 kilómetros, y ahí voy a terminar el paseo. Lo que les voy a contar hoy es un relato del libro Malachim Aleph, Reyes 1, que es como una telenovela, no apta para chicos menores de 18 años, tiene escenas de sangre y cosas así que les aviso para quien tiene miedo. No, pero esto lo digo en chiste. La Biblia, el Tanaj, tiene también de esos relatos y vamos a tener un paseo largo y lindo, ojalá que lo podamos aprovechar. Muy cerca de acá, lo que vemos ahí al lado es el monte Gilboa también, que es donde murió suicidado el rey Shaul. Pero bueno, les voy a contar unas cuantas historias sobre los combates que hubieron en este gran valle de Israel. Vamos, estoy apurado. La importancia del lugar, como dije antes, es porque es el único valle por donde podían transitar ejércitos. Ahora van a ver qué amplio que era este valle. Y acá hubo terribles combates. Barak y la profeta Dvora lucharon contra los cananeos en este valle. Gidón contra los Meidanim, o la última batalla del rey Shaul contra los filisteos en la que murió luego de haberse suicidado. Acá estaba levantada en este monte que vemos acá, que hoy por hoy no queda nada, de tantas veces que fue construido, destruido y conquistado. Estaba levantada la ciudad Israel. Estamos al sur del valle y durante los reinados de Omri y el rey Ahab, aquí estaba el palacio de invierno y era la segunda capital, luego de Shomrón. Shomrón era la capital del reino de Ahab. Cierto día, empieza el cuento, el relato, el rey le ofreció a un ciudadano llamado Nevot, quien tenía un kerem, una viña ahí abajo, en el lugar que vemos ahí abajo, muy cerca. Y le ofreció una oferta muy generosa, que le dé todos sus campos para plantar allí verduras. Los rezos que el rey Ahab hacía para el Baal necesitaba que sean de verduras y no de viñas, no de frutas, digamos. Entonces, para transformar esa viña en campos de verdura, él le ofreció que se los entregue, y él a cambio le ofreció al rey a darle mucho oro o darle otro terreno para poder construir la viña que él le tendría que dar al rey. Pero Nevot se negó. ¿Por qué se negó? Porque según la Torá estaba prohibido vender tierras heredadas por Dios. Estas les pertenecían a la tribu de Isashar y por ley también al ser heredadas por Dios le pertenecían a Dios. Incluso en el libro Bamidbar, en el de 36, nos dicen de que estaba incluso prohibido darles las tierras a otras tribus, pasárselas entre tribus y otras. De la vergüenza, Ahab volvió al palacio que estaba aquí construido y entró en una terrible depresión. No comía ni salía de su habitación. Así lo encontró Isabel, que era la esposa, y ella no entendía el motivo. A ver, vamos a entrar por aquí. Ok. Cuando le contó a su esposa el motivo, no habló de Dios
él no le dijo la verdad, no le contó todo, no le dijo que el motivo por el que estaba depresión, no le nombró a Dios y la verdadera causa por la que estaba, sino de lo personal. Él le dijo a ella que Nebot le dijo: no te las daré nada más, sin decir el resto. Isabel decidió vengarse. Lo que vemos ahí es Givat Amoré y la ciudad de Afula. Y todo esto, como ven, es el valle de Israel. Isabel, la esposa del rey, venía del reinado de Tzidonit, no sé cómo se dice, que era otra cultura en la cual el rey estaba por encima de las leyes y ningún ciudadano le podía negarse un pedido. Ella envió cartas falsificadas en nombre del rey, como si fuera que ella escribía en nombre del rey. Tanto a los shoftim, a los jueces, como a los sarim, a los ministros de la ciudad, en nombre del rey, para hacerle juicio a Nebot. Ella, ahí se ven abajo, ven que se ven viñas, esas, bueno, pueden ser también en las viñas. Ella pidió que declaren ayuno a esta ciudad porque Nebot ofendió al rey y a Dios, y además dijo que Nebot había insultado a Dios. Y quien lo insultaba estaba penado a muerte. Y además trajo 2 testigos, obviamente falsos. Todo funcionó a la perfección, el plan de Isabel resultó y Nebot fue ejecutado. ¿Cómo? Esquilá era cuando lo tiraban a piedrazos. Con esta noticia de la muerte, Isabel llegó hasta aquí, hasta donde estaba el palacio otra vez, del rey Ahab, y lo levantó de la cama y le dijo que ya podía tomar la viña. ¿Ven? Esta viña que está acá abajo, quizás era esta. Pero ella no tomó en cuenta que quien se iba a meter ahora en el relato y en el cuento era Dios por medio del profeta Eliyahu. Eliyahu llegó a este lugar. No fue la primera vez que ambos se encontraban. Unos capítulos antes en la Biblia, Eliyahu le había demostrado al rey Ahab que Dios estaba por encima de todos los demás reyes, cuando se habían encontrado en el monte Carmel. Pero al llegar a Eliyahu lo esperaba también Isabel, quien ya lo había amenazado de muerte. Y Eliyahu por esa amenaza se fue al desierto, se huyó al desierto. Así que imagínense cuando empezó a venir, a subir para este monte, el profeta Eliyahu, el miedo que sentía. Pero a Dios, Eliyahu nunca le podía decir que no. Y si Dios lo envió para meterse, él tuvo que meterse. Entonces Eliyahu fue ahí cuando le pregunta a Ahab un dicho que nosotros conocemos mucho hasta hoy en Israel, que dice: Arratzachta vegam yarashta, asesinaste y también heredaste, sin nombrar a Isabel. Él le echa la culpa solo al rey. Y el castigo que le profetiza es de que va a morir y que los perros le iban a lamer con la lengua la sangre. Además perdería el reinado y también Isabel sería matada y su carne comida por los perros. Eso es lo que le dijo el profeta Eliyahu a Ahab. Ahab se arrepintió de todo lo que había pasado y por ese arrepentimiento recibió un castigo un poco menor. Él dijo de que su reinado no iba a caer después de que sea matado, de que sea muerto, y decidió que los hijos de él, que iban a heredar el reinado, iban a perder el reinado. Ahab se arrepintió y recibió un castigo menor. Su reinado no caería con su muerte, sino con la de sucesor, el hijo Ahziau, o el próximo el hijo Yoram. Eso fue lo que Eliyahu le bajó el castigo, así todo un castigo muy duro. Cuando volvió a Shombrón, a la capital de su reinado, comenzó una guerra contra Aram y el rey murió. Su hijo Ahziau, que fue quien lo siguió en el reinado, duró solo 2 años y también murió. Y a este lo sucedió Yoram. Yoram es el segundo hijo mayor, y Isabel, que era su madre, aún también vivía. Y luego de 12 años nos vuelven a relatar desde esta ciudad. Acá, bueno, ahora no quedó nada. En este monte, miren cuántos cactus y sabras que hay ahí.
Entonces la Biblia vuelve ahora a este lugar, a la ciudad de Israel y la capital, la segunda capital de su reinado y donde estaba el palacio durante los inviernos. El final del relato es atroz, no apto para menores, les aviso. La profecía de Eliyahu se está por cumplir. En Israel, quiero aclarar, en Israel reinaba Yoram, hijo de Ahab, como les vine relatando. Pero en el reino de Yehuda reinaba Ahziyahu, que también se llamaba como el hijo de Ahab, pero él era el hijo de Yehoram. Es un poco complicado y por eso quiero hacer la aclaración. Yoram fue herido en una batalla contra Aram y volvió aquí a esta ciudad para reponerse en el palacio, junto con su madre. El profeta Elisha, que sucedió al profeta Eliyahu, aprovechó las vacaciones del rey para completar lo predecido por Dios por medio de Elías. Y aprovechando que aún habían, donde había sido la guerra contra los de Aram, todavía quedaban soldados de este rey Yoram que vino acá herido. Entonces lo que hizo el profeta Elisha fue coronar a Yehú, que era el mejor de los soldados de Israel, y que aún estaban, como os dije, en Gilad, en el monte Gilad, donde había sido la batalla. Entonces lo coronó como rey, mientras Yoram estaba acá en el palacio de invierno, sin saber nada. Ahziyahu lo vino a visitar y le dijo que Ahziyahu era el rey de Yehuda, y le dijo que le hicieron una revolución, e incluso habían tocado todos los shofarot para coronar al nuevo rey que se llamaba Yehú. Yehú llegó hasta aquí a caballo, vino desde Gilad, desde Shombrón, y se encontró con Yoram y Ahziyahu, con ambos que estaban acá, ambos reyes, uno de Yehuda y otro de Israel. Es que Ahziyahu estaba acá de visita, que había venido a visitar al rey herido, y además le estaba contando lo que había sucedido. Sin perder mucho tiempo y sin mucha diplomacia, vino Yehú y mató a Yoram, y el cuerpo se lo tiró a los perros, como lo había predecido Eliyahu. A Ahziyahu, el rey de Yehuda, lo empezó a correr, lo corrió para ese lado, hasta llegar, a ver si se ve de acá, el monte Meguido. Bueno, de acá no se ve. En el monte Meguido lo alcanzó, y en una carrera de caballos, y lo mató también a él. Miren los sabres de Israel, qué lindos. Y ahora el turno era la cabeza de la víbora, Isabel, que es la que hizo todo este lío. Cuando ella se enteró de que estaba viniendo él para matarla, lo que hizo fue decorarse, ponerse pintura, maquillarse, ponerse linda, quizás para tentarlo y sacarlo, que no la mate, quizás por otras razones, quizás era también la costumbre de su cultura. La cuestión es de que vinieron los enviados de Yehú y la tiraron por el balcón. Yehú pidió de que la entierren, porque así se acostumbraba a hacer en la cultura por la que ella venía, y que no se la coman los perros. Pero el profeta Elías parece que tuvo razón, y antes que alcanzaron a atraparla para recogerla, que le habían tirado del balcón para enterrarla, vinieron los perros y se comieron toda su carne. Y así culminó la dinastía de Ahab y el cuento que sucedió aquí en Tel Israel. Ojalá les haya gustado. Shabbat Shalom para todos, desde Tel Israel.